Buenas tardes, compañeras y compañeros agremiados a la sección 16 del CENTE. Los saludo con aprecio. El día de hoy, como siempre lo hemos dicho, estamos aquí en la casa de las y los trabajadores de la educación agremiados a nuestra apreciable y querida sección 16 del CENTE. Me acompañan diferentes compañeras y compañeros integrantes de nuestra directiva seccional, a quienes por supuesto agradezco que el día de hoy hayan dejado sus actividades familiares para estar aquí en nuestra sección 16 para poder dar una información muy importante de alta relevancia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a presentar en un momento es la opinión de ustedes, compañeras y compañeros. Desde hace no 2 o 3 meses, desde hace ya varios años, un servidor trabajando con ustedes en las escuelas y en las zonas escolares, he venido escuchando y he sido partícipe de la crítica de parte de todos, donde me incluyo, de todas y de todos, cómo se ven las actividades y cómo se sienten las actividades escolares desde un aula, desde nuestras zonas escolares, desde nuestros diferentes contextos. No es lo mismo las actividades tal vez en una escuela donde se tiene pues toda la infraestructura completa, a nuestras escuelas, algunas de ellas incluso ahora con motivo de esta invitación a contestar este formulario, revisando varias de las opiniones, pues no es otra cosa más que ratificar lo que en los últimos años yo he escuchado de ustedes. Y bueno, pues sí, si bien sí tenemos escuelas con infraestructura, todavía tenemos una gran cantidad de planteles que no han avanzado en eso. Celebramos, por supuesto, que en estos 4 años de gobierno se haya podido reconstruir poco más de 800 escuelas y que esta reconstrucción haya sido total. Eso, por supuesto, lo celebramos y lo reconocemos por parte del gobierno del Estado, pero sin duda todos, el gobierno del Estado, Secretaría de Educación y esta representación sindical, tenemos todavía mucho que hacer. Por eso, insisto, es muy importante la información que en unos momentos vamos a darles a conocer, porque no es otra cosa más que el sentir de ustedes, insisto, lo que conozco ya no de algunos 15 días o de un mes, sino de los últimos años. ¿Y a qué me refiero? Me refiero particularmente a cómo se ha ido aumentando en el calendario escolar las actividades en el mes de julio. Por supuesto, quienes ya tenemos más de 30 años de servicio, y quizás quienes ya tienen 20 o 25 años de servicio, aún nos tocó trabajar en aquel ciclo escolar que iniciaba en septiembre y terminaban las actividades en junio. Ahora con este formulario vamos a ver qué es lo que ustedes opinan al respecto del calendario y particularmente a lo que hemos venido viviendo pues al menos en el último mes. Para efecto de esto, si bien es cierto que hemos tenido una serie de actividades y esta directiva seccional ha estado atendiéndolas, no hemos estado ajeno a todas las inquietudes, prácticamente en todas las regiones donde hemos estado en el último mes, en las diferentes zonas o escuelas donde hemos estado, el clamor y la demanda ha sido exactamente la misma. El maestro Lionel o compañeros del comité ejecutivo, la verdad es que no hay condiciones para que nosotros estemos trabajando pues las mejores condiciones, porque finalmente nuestras escuelas o nuestros planteles, pues la gran mayoría no tienen aire acondicionado o las condiciones que favorezcan pues trabajar sin estas altas temperaturas, ¿no? Y motivó, por supuesto, a que a partir de la semana anterior estuviéramos nosotros pensando en cómo hacer para poder tener la opinión pues no solamente de quienes se nos acercan y que de manera con toda justicia piden la intervención de su representación sindical ante lo que está sucediendo, o lo que, insisto, ha sucedido particularmente con estas altas temperaturas, al menos en las últimas 4 semanas. Y
Pues en el miércoles pasado, un compañero que trabaja en Tonalá me volvió a hacer la misma observación. Un compañero a quien yo le dije que efectivamente yo estaba de acuerdo en lo que me estaban planteando y que era importante conocer la opinión no solamente de unos cuantos, sino tratar de conocer en lo posible la opinión al menos de un 10% de la membresía que conforma la sección 16 del centro. El compañero me dijo que él estaría de acuerdo en ayudarnos a hacer el instrumento. Lo podemos hacer desde adentro de nuestro comité, por supuesto, pero en un ánimo de apertura, además de aceptarle lo que me estaba planteando, le pedí de favor que nos hiciera una propuesta de instrumento a través de un formulario. Y bueno, fue el formulario que se les hizo llegar a partir del día de ayer, pasada los mediodía. Y quiero darle reconocimiento, por supuesto, y reconocer el trabajo de esta propuesta, quienes nos hicieron el favor de apoyarnos en la construcción. Es el doctor José Moisés Aguayo Álvarez, el doctor Eric Fabián Aguilar Rojas y el maestro Gerardo Mata Lugo. Ellos laboran en la región, son de educación primaria y trabajan en la región de Tonalá. De manera muy rápida, a efecto de conocer el marco que sirvió de base para poder construir este instrumento, para efecto de que no sea una voz tan monótona, voy a pedir que darle lectura. Parece que no se alcanza a escuchar hasta ahí. Darle lectura, me están diciendo que les quiero hablar un poco más fuerte. Darle lectura a la justificación de la propuesta, si me hace favor. Problematizar las condiciones de la labor cotidiana, sus riesgos y sus condiciones, implica apelar al juicio crítico del gremio y promoverlo. Para el caso de la consulta sobre la ola de calor en el país y específicamente en el Estado, debe llevarnos a repensar los criterios y las fronteras que deberán prevalecer en la normatividad y legislación vigente, en términos de la innegable corresponsabilidad de autoridades y trabajadores y la asimetría de garantías para funcionarios de otras instancias y trabajadores de la educación. Ante las cifras de los eventos que han ocurrido a nivel nacional, asociados directamente o derivados del efecto climático, es una responsabilidad prever escenarios desfavorables en los planteles que potencialmente pueden derivar en deslindes de responsabilidad laboral o profesional. Por su parte, es igualmente necesario problematizar los ajustes y redefiniciones en cuanto a la duración del calendario escolar, puesto que no ha habido una socialización o una narrativa consolidada y lo sustentado en criterios pedagógicos, más allá de las implicaciones de la percepción social, que exponga con suficiencia y pertinencia las razones por las que se promueve el incremento de los días hábiles del calendario escolar, más allá de las determinaciones de la política escolar. En este sentido, es de relevancia gestionar el necesario arbitraje e interlocución decidida de la representación del gremio magisterial y de servicios, volviendo al sentido amplio de la necesidad de problematización crítica. El propio ejercicio de consulta no solamente convalida la asunción de una vocería, sino que, además, contribuye a poner sobre la agenda la discusión de los colectivos, léase de las bases, temáticas que son de relevancia para su vida laboral y su formación sindical. Es decir, el ejercicio se conforma como acto educativo a la vez que acto político en su sentido humanista. El encuadre axial, que son dos ejes o líneas temáticas, la primera, la ola de altas temperaturas en la región occidente, especialmente en Jalisco. La segunda,
La implicación del calendario escolar. El objetivo, desarrollar un instrumento de consulta para conocer la opinión y percepción de la base de los agremiados de la sección 16 de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respecto de la valoración de condiciones y la experiencia vivida desde la cotidianidad escolar en las dos líneas temáticas a fin de configurar un posicionamiento crítico que represente el sentir de los trabajadores de la educación. La metodología son diseños de reactivos de base, la conformación de la comisión, terna de colaboradores, 2 doctores en educación y un maestrante de investigación educativa. El encuadre axial, en función del perfil general del ejercicio propuesto por la Secretaría General de la sección 16, a partir de las 2 líneas temáticas, la ola de calor y la ampliación del calendario escolar. El equipo partió de una lista amplia de componentes sistémicos asociados o derivados del fenómeno con implicaciones directas e indirectas en el ámbito educativo, en lo laboral y en lo profesional. Se clasificaron por unidades semánticas, se definieron ejes y se discutió su relevancia, se depuraron un total de 47 planteamientos, dejando una batería de 13, por integración o aglutinación de tópicos y por descarte en función de su congruencia con los criterios de aceptación. Se pasó por 2 filtros de consistencia, validándose en términos de claridad, ajuste temático y susceptibilidad de análisis estadístico. Esto a fin de revisar la concordancia con el fin último de la encuesta, en la opinión, percepción, experiencia de los sujetos en el ejercicio societal, en los aspectos laboralmente relevantes y problemáticos y en la convalidación de una postura para la coordinación de acciones de gestión específicas, favoreciendo así una labor de cotejo y de discriminación para depurar el propio instrumento o generar una versión alternativa con ajustes. Gracias, Martita. Bien, compañeras y compañeros, como podemos dar cuenta, lo que pudimos nosotros construir junto con el compañero Moisés y los 2 compañeros que nos estuvieron apoyando, bueno, pues de ahí tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes este instrumento. Y en este momento, aquí en la laptop, tenemos la consulta, está en tiempo, en este momento. Estamos hablando de 21.030 participaciones y siguen participando todavía, sigue contando. Seguramente en el transcurso de esta información estaremos viendo cómo va aumentando. Ya son 21.031. Y me permito dar a conocer los resultados de esta consulta. Vamos a iniciar con los niveles educativos. El 35% corresponde al nivel de primarias, es decir, 7.424 compañeras y compañeros de primaria participaron en esta encuesta al contestar el formulario. En segundo lugar están compañeros de educación preescolar, quienes suman 4.669 compañeras y compañeros y representa el 22.2% del 100% de los participantes. Luego, en tercer lugar están los compañeros y compañeras de secundarias técnicas, 2.900, que representa el 13.8%. Enseguida, educación en secundaria general. Secundarias generales, 2.349 compañeras y compañeros, ¿sí? En telesecundarias participaron 1.458 compañeros. En educación especial, 969 compañeras y compañeros. En educación física, 613 compañeros. En educación inicial, 194. Otros 74. En educación superior, normales UPN, 121. En educación media superior,
163. Respecto a nuestras compañeras, compañeros, casi el 71% son compañeras las que nos hicieron favor de participar en contestar este formulario, y el 29% hombres. Por edades, tenemos que la mínima o el porcentaje mínimo correspondió a quienes tienen una edad de 21 a 30 años, fueron 3.387 y representa el 16%. Luego, quienes tienen una edad mayor a los 50 años, fueron 4.352 y representa casi el 21%. Enseguida, quienes tienen una edad de 41 a 50 años conformaron un universo de participación de 6.399, es el 30%. Y en este rubro, con 6.894 participaciones, compañeras y compañeros que tienen una edad de 31 a 40 años. Por edad en el servicio, quienes tienen más de 35 años, que fueron 764 participaciones, representa el 3.6%. Luego, quienes tienen de 16 a 25 años de servicio, que fueron 4.803, representa el 22.8%. Enseguida, y algo que en lo particular a mí me llama la atención, y qué bueno que así haya sido, nuestras compañeras y compañeros que tienen de 1 a 5 años de servicio, participaron 5.400, hasta este momento tenemos una participación de 5.434, representan casi el 26% de esta encuesta. Y finalmente, quienes tienen una antigüedad en el servicio de 6 a 15 años, representa la participación mayor, 7.116 compañeras, compañeros, que representan el 33.8% de esta encuesta. Luego enseguida vienen las 18 regiones, voy a omitir la lectura, pero bueno, ahí están todas las regiones que conforman nuestra sección 16. Bien, como se leyó hace un momento, son dos temas por los cuales se construyó y se organizó este instrumento. El primero tiene que ver con la ola de calor en el estado de Jalisco, aunque ya sabemos que esto pues, es a nivel nacional, nosotros estamos focalizando nuestro contexto. La pregunta número 1, ¿cómo calificarías el confort térmico del aula vivido durante las últimas 3 semanas? Entendido como las condiciones ambientales que favorecen la tarea educativa y la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5 opciones para contestar y el 58.2%, que equivale a 12.250 compañeras y compañeros, consideran que las condiciones actualmente en las aulas o las escuelas son muy desfavorables y representan una barrera educativa, una barrera para los aprendizajes. Luego, 7.147 compañeras, compañeros nos contestan que las condiciones donde ellos laboran son desfavorables y representan casi el 34%. Enseguida, 1.566 compañeros, 7.4%, consideran que las condiciones donde ellos están trabajando pues son regulares. Y finalmente, 78 compañeras, compañeros, que representan 0.4%, nos dicen que sus condiciones donde ellos trabajan pues está muy bien, es muy buena la condición. Pregunta número 2. ¿Cuál es la incidencia en el trabajo educativo que a su juicio resulta más afectada con las altas temperaturas? Y bueno, aquí la gran mayoría de nuestros compañeros, 13.000,
424, que representa el 63.7% de la encuesta, nos dicen que lo que más se afecta son los aprendizajes de los alumnos. En segundo lugar, la convivencia escolar. Las altas temperaturas, de acuerdo a lo que ustedes nos han contestado, un 20% de ustedes considera que las altas temperaturas están afectando la convivencia en nuestras escuelas, en nuestros salones. Y en tercer lugar, 2.610 trabajadores de la educación nos dicen que afecta el rendimiento académico del docente. 545 nos dicen que el trabajo en equipo, y finalmente el menor porcentaje, 149 compañeros, nos dicen que ha generado conflicto con pues en el trabajo cotidiano entre docentes y directivos. Bien, la número 3, ¿qué tipo de incidencia con alumnos o docentes se ha presentado en su plantel de adscripción relacionadas directamente con las altas temperaturas que se registran en nuestro estado? Esta pregunta pudieron elegir hasta 2 y bueno, no la presentamos a manera de gráfica de pastel, sino por número y de acuerdo a la cantidad de lo que va hasta ahorita participando, nos da un porcentaje. Y 17,000, para efecto de esta pregunta, 17,766 compañeras y compañeros consideran que la respuesta es agotamiento, cansancio o somnolencia, y representa el 84.2% del total de las encuestas o de los participantes hasta este momento. Les vuelvo a recordar, el proceso o la encuesta sigue caminando, sigue sumando, en la medida que ustedes siguen participando. En segundo lugar, 8,845 compañeras, compañeros nos dicen que afecta y que genera estrés o ansiedad y representa el 42%. 34.1% ha observado efectos de deshidratación, y la opinión de ustedes desde los espacios donde ustedes laboran nos dicen que han observado también casos de desmayo, una cantidad no menor, nos habla de 2,253. No podemos especificar exactamente dónde se han dado estas incidencias porque la estadística que nos ofrece el instrumento, pues en este momento no podríamos nosotros saber exactamente en qué centros de trabajo, pero es un dato muy interesante a revisar, por supuesto, no menor. Yo estoy dando a conocer la opinión de ustedes, lo que ustedes nos ofrecieron como dato. La pregunta número 4, ¿cuál considera que es el principal factor que afecta sensiblemente la calidad del servicio educativo y los procesos pedagógicos bajo las actuales condiciones climatológicas? Y bien, la respuesta que tuvo mayor participación, con 18,608 compañeras, compañeros, y que representa el 88.2%, fue la falta de ventiladores o aires acondicionados. La segunda, demandan áreas de sombra porque son insuficientes y se están refiriendo al patio escolar, y estamos hablando de una suma de 11,495 respuestas en nuestros formularios. Y la tercera respuesta, la suma 7,484 y es el 35.5%, y se refiere a que en sus escuelas hay carencia de agua para el consumo humano o sanitario. Y por último, 830 compañeras, compañeros nos dicen que el calor no ha afectado el proceso educativo. Tal vez compañeras o compañeros pues, que deben de tener a lo mejor aire acondicionado en sus aulas y en las escuelas. Paso a la pregunta número 5. ¿Cómo percibe que las altas temperaturas han influido en la convivencia entre los estudiantes? Un 57.3% nos dice que ha generado conflicto y tensión entre los estudiantes.
y son 12,000, o sea, representan 12,087 opiniones. Y un 40% dice que ha afectado a algunos alumnos. Y como tercer lugar en estas opiniones, 366 compañeros y compañeras nos dice que no ha afectado la convivencia. Pregunta número 6. ¿Cómo percibe que las altas temperaturas han influido en los aprendizajes de los estudiantes? Tenemos 4 respuestas, sin embargo se centró en 2. La más alta nos dice que afecta de manera considerable y negativa los aprendizajes de los estudiantes. Y esto nos lo contestaron 14,765 compañeras y compañeros. 6,086 opiniones nos dicen que afecta algunos aprendizajes. Y 167 opiniones nos indican que no afectan los aprendizajes. Y no tuvimos ninguna que indique que favorece a los aprendizajes. Pregunta número 7. ¿Su centro de trabajo cuenta con equipos de ventilación o aires acondicionados que le permita favorecer los aprendizajes de los alumnos y su labor profesional? El 54%, 11,400 opiniones, dicen que no tienen aire acondicionado y que tampoco tienen ventiladores. 42,9%, prácticamente 43%, que equivale a 9,054 opiniones, nos dicen que sin aire acondicionado, pero que sí tienen ventiladores. Y un 3,2%, 667 opiniones de nuestros compañeros, dicen que sí tienen aire acondicionado en todos los salones donde ellos trabajan. O sea, si eso lo traducimos o lo concluimos en el universo de nuestras escuelas, pues lo que esta muestra, que ahorita ya va 21,124 participantes, pues nos dicen que apenas el 3% en nuestras escuelas cuentan con aire acondicionado. Paso a la pregunta número 8. ¿Cuál considera que sería la medida más pertinente a aplicar en el sistema educativo para mitigar la problemática derivada de la ola de calor en junio y julio? La gran cantidad de opiniones se sumaron en la opción adelantar el cierre del ciclo escolar. Suma 14,265 opiniones y equivale al 67,8%. Seguido de la opción ajuste de horarios, reducción de jornada, fueron 3,613 opiniones y equivale al 17,2%. Luego, en ese mismo sentido, hacia abajo tenemos que el 12,2%, equivalente a 2,577 opiniones, nos dicen que pues posibilitar el trabajo escolar desde casa. Ellos opinan que podríamos trabajar desde casa. Y un 2,8% atención alternada a estudiantes, es decir, trabajar un día con la mitad del grupo y el siguiente día con la otra mitad, seguramente como lo vivimos durante la pandemia. Pasamos ahora al segundo tema, que es el tema de calendario escolar. Aquí vamos a encontrar solamente tres preguntas. La número 9, respecto de la extensión del calendario escolar hasta la tercera semana de julio, y que de acuerdo al conteo que hicimos equivale a 190 días de trabajo frente a grupo y 20 días de trabajo sin grupo, es decir, estamos sumando 200 días laborables. ¿Considera que favorece el desempeño docente? Y la respuesta es muy contundente. El 88% de las opiniones dice que no favorece, que afecta en lo mental y físico al docente, y esto representa
la contestación de 18.597 trabajadoras y trabajadores de la educación agremiados a la sección 16. Luego un 6.5%, 1.375 opiniones, dice que ni favorece ni perjudica. Un 4.1%, 867 opiniones, las actividades en julio favorecen algunos aspectos docentes. Y 1.5%, que son equivalente a 307 opiniones, dice que sí, que más días de trabajo en julio favorece el desempeño docente. La pregunta número 10, desde su experiencia y nociones pedagógicas, ¿en qué sentido el incremento de los días de clase impactan positivamente sobre el aprendizaje de alumnos y alumnas? Bueno, pues aquí sí, mayoritariamente, un 94.5%, equivalente a 19.995 opiniones, nos dicen que no, que el calor y más días escolares en julio no garantiza la mejora de los aprendizajes. Una respuesta muy contundente. En segundo lugar, equivalente al 4.7%, 999 opiniones nos dicen que tal vez mejoren los aprendizajes de los alumnos. Y una tercera y última opinión nos dice 162 compañeras, compañeros, que sí, que la mayor cantidad de días hábiles, pues hay más aprendizajes. Y representa el 0.8%. Tenemos la última pregunta, la número 11. ¿Cuál es tu opinión respecto a la ampliación del calendario escolar durante el mes de julio? Aquí también ustedes, compañeras, compañeros, tuvieron la posibilidad de elegir una o dos. Y bueno, me voy a ir por la mayor. 14.946 opiniones nos dicen que el ciclo escolar debería de ser como antes, de septiembre a junio. Ese ciclo escolar que vivimos, como decía al principio, quienes tenemos más de 25 años de servicio, ¿verdad? Hubo años en que así estaba el ciclo escolar, de septiembre a junio. La segunda opinión, con 7.044, dice pues que está en desacuerdo ya, señor. Ahorita la cargamos otra vez, compañeros. Aquí también estamos como en algunas de las escuelas, a veces se nos va el internet. Está el calorcito, ¿verdad, compañeros? Sí. Ahora imagínense el salón con 30 o 40 niñas o niños, lo que todos los días nuestras compañeras y compañeros están viviendo, y en algunos contextos con temperaturas incluso arriba de 40 grados, como las que vivimos muchos de nosotros. Yo recuerdo Bolaños en lo particular, donde me tocó trabajar y donde llegamos a trabajar en salones donde la temperatura estaba arriba de 40 grados. Y aquí en Guadalajara no es menor. La semana pasada pudimos probar que en el turno vespertino de una de las escuelas, estaba casi a 38 grados. A 38 grados, entonces sí, estamos viviendo un tiempo inédito en cuanto al tema de las altas temperaturas. No las habíamos vivido antes, cuando menos yo no recuerdo aquí en Guadalajara que tuviéramos estas condiciones de trabajo. Perdón, estamos en vivo y además estamos conectados a internet. Y bueno, se nos fue la última pregunta, pero pues finalmente lo que nuestros compañeros y compañeras nos están demandando es de que no debe de haber, sugieren en su gran mayoría que no debe de haber actividades ya escolares con niños en el mes de julio. Eso es lo que de manera general respondieron en la última pregunta.
Mayoritariamente proponen que se regrese a ese calendario escolar de septiembre a junio. Ya con esta información, compañeras y compañeros, hace cosa de unas 2 o 3 horas, un equipo de quienes estamos aquí presentes, empezamos a redactar un documento que vamos a hacer llegar el día de mañana al secretario de Educación. Un documento que, por supuesto, vamos a anexarle todo esto que acabo de informar y que estoy haciéndolo de manera pública. Lo vamos a anexar a través de gráficas y los datos ya de lo que siga avanzando de aquí a mañana, le vamos a hacer llegar al despacho del secretario. Y quiero hacer también un comentario en el sentido del trabajo que también estamos haciendo de manera mancomunada con nuestra hermana sección 47. El tema lo he venido platicando también con nuestro compañero Iván Illich desde la semana pasada, porque así como ustedes en los espacios donde hemos estado nos han estado demandando la intervención con todo lo que ya aquí se ha dicho, igual ha estado pasando en la sección 47 y el maestro Illich desde martes, miércoles de la semana me comentaba que al igual que nosotros seguramente el lunes él también estará entregando un oficio al secretario de Educación, seguramente con los mismos planteamientos o muy similares. Si me permiten, voy a dar lectura al documento. Pues lo considero todavía un borrador, aunque es muy posible que tal cual, así como lo vaya a leer, así lo vayamos a entregar el lunes. Estuvimos, insisto, redactando este documento hace cosa de unas 2 horas y le doy lectura. Es un documento que va dirigido al secretario de Educación, con atención al maestro Pedro Díaz Arias y al licenciado Gerardo Rodríguez Jiménez, como subsecretarios, uno de Educación Básica y el licenciado Gerardo de Administración. Y lo leo textualmente. Con un saludo cordial por este medio informo, la directiva de la sección 16 del CENTE, cumpliendo el compromiso de estar cerca de nuestras compañeras y compañeros, ofreció un formulario para conocer la opinión en torno a sus condiciones laborales, profesionales y sus riesgos. Se invitó a responder una serie de reactivos que permitiera pulsar el sentir de las y los trabajadores en torno a 2 temáticas que han cobrado relevancia en fechas recientes. Primera, la ola de calor por la que transita el país y específicamente el estado de Jalisco. Un tema de diálogo y responsabilidad o corresponsabilidad de autoridades estatales y la directiva de la sección 16 del CENTE. Segunda, el calendario escolar 2022-2023 indica días laborables para docentes quienes deben trabajar 190 días frente a grupo y 20 días sin grupo, lo que suma 200 días laborables, y a los directivos se les agrega todavía otra semana o más. Esta representación sindical considera que no ha habido una socialización sustentada en criterios educativos o pedagógicos que expongan con suficiencia y pertinencia que esta extensión de actividades escolares beneficia y mejora los aprendizajes de los alumnos. Sí, en cambio, consideramos que genera riesgos en la salud mental y física para educandos y educadores o educadoras. Por lo anterior, con base en la opinión de más de 20,000 compañeros, como ya veíamos hace rato, de más de 21,000 datos que se anexan al presente, se solicita una reconsideración al calendario escolar 2022-2023 que permita adelantar actividades a fin de garantizar la protección y la integridad de alumnos y trabajadores de la educación en Jalisco, acorde a los resultados de la encuesta que comprende un universo de más del 35% de las y los trabajadores en activos agremiados a la sección 16 del CENTE. Además, de manera atenta se solicita su intervención ante la autoridad que corresponda a fin de modificar el calendario escolar 2023-2024 para que se omitan las actividades escolares con alumnado en el mes de julio
y se ofrezca un mayor receso escolar a trabajadoras y trabajadores de la educación, que estimule la vida sana en familia y el derecho humano al descanso y a la recreación, considerando que estas condiciones mejorarán los resultados educativos y fortalecerán el compromiso para la mejora del desempeño docente y directivo en favor de la educación en Jalisco. Sin otro particular, en espera de una respuesta favorable, le reitero mi respeto y distinguidas consideraciones, y firma un servidor con la representación de todas y de todos ustedes por la educación al servicio del pueblo, un servidor, Leonel Mayor Ganaya. Giramos copia al licenciado Abraham Fernando Lozano Morales, director general de Planeación, y a la maestra Wendy del Rocío Muñoz Hinojosa, directora general de Personal. Este documento, compañeras y compañeros, se estará entregando en el despacho del secretario y en las oficinas el día de mañana. El día de mañana estaremos nosotros entregándolo. Y bueno, pues por nuestra parte hemos cumplido y seguiremos haciéndolo con un compromiso que hicimos con ustedes ya hace 7 meses, cuando tomamos protesta como directiva de la sección 16 del centro. Es en serio, compañeras y compañeros, es en serio. Esta es una nueva etapa de la sección 16 del centro. Una nueva etapa donde esta representación sindical estará dialogando de manera respetuosa, de manera amable, pero firme, por los derechos laborales, profesionales y de seguridad social de más de 92,000 compañeras y compañeros que representamos. Que esta actividad del día de mañana y del día de hoy sea para bien de ustedes y de sus familias. Y como siempre lo digo, que viva el CENTE, que viva la sección 16 y que vivan las y los trabajadores de la educación en Jalisco. Muchas gracias por estar con nosotros. Que sea para bien.